Bueno, buenos días, ¿me escuchan ahí? Porfa, ¿me confirman? Sí, Listo, ya vamos a arrancar. Em, bueno, pues la idea de hoy es avanzar en el tema. Eh, Nosotros ya en el primer corte, pues hemos visto em, como el recuento histórico de las principales perspectivas teóricas que han orientado a las ciencias sociales. Y ya digamos en este segundo corte, como yo les había dicho, la idea es aterrizar esas reflexiones al campo específico del trabajo social. Entonces, hoy vamos a ver una perspectiva que se llama el funcionalismo. Confírmenme, porfa, si el archivo en el que estoy en Word les aparece en su pantalla. Sí, profe. sí, profe. Listo. Sí, pero Sí, ¿quién iba a hablar? ¿Pero qué? Continuará. Continuo. Bueno, dos reglas que me parecen importantes para que podamos comunicarnos bien, que ya las escribí en el chat, pero las recuerdo. La primera es que por favor, ustedes que me están escuchando, mantengamos los micrófonos apagados. Y la segunda es que si quieren intervenir, me escriban en el chat, eh, no sé, pido la palabra, ¿sí? Y yo, cuando me escriban aquí en el chat, yo les voy diciendo de pronto, Catalina, ¿qué tienes que decir? Tatiana, ¿qué tienes que decir? Sofía, pero primero pídame la palabra en el chat para que no se arme un caos de que todos hablemos a la vez. ¿Es entendible lo que estoy diciendo? Sí, listo. Entonces, son esas dos reglas. Apagar los micrófonos y si tienen necesitan decir algo, pido la palabra y yo aquí en el chat veo quién quiere hablar. Solo con esas dos reglas podemos establecer una buena comunicación. Listo, entonces, pues nada, el tema de hoy, como les decía, es el funcionalismo, que es la primera corriente que ha influido al trabajo social, ¿sí? Esta corriente viene del positivismo, ¿sí? Entonces recuerden que habíamos dicho que había una relación muy cercana entre las ciencias sociales y el positivismo, porque las ciencias sociales tuvieron que arrancar adoptando el método de las ciencias naturales, ¿sí? Entonces, solo que se agarra el método de las ciencias naturales, pero ahora para explicar lo social. Ese es como el rasgo del positivismo. En el caso particular del trabajo social, eh, se, Sí, la licencia. O sea, bueno, a ellos se la cedieron. Y ellos son los que están actualmente. ¿Y la cambiaron toda la casa? No, hay una, solamente al profe. hay una persona que tiene prendida el micrófono, porfa. En el caso particular del trabajo social, eh, pues el positivismo llegó a través de una corriente de pensamiento que se llama el funcionalismo. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el tema que vamos a trabajar hoy. Entonces, bueno, este archivo que ustedes están viendo, yo igual se los voy a enviar por correo para que tengan los apuntes. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de arrancar con el funcionalismo, nosotros hemos visto como más o menos tres perspectivas que han influenciado mucho al trabajo social: el positivismo, la hermenéutica y la teoría crítica. Básicamente esas son, a grandes rasgos, eso es lo que hemos visto. Esas tres perspectivas que hemos visto se pueden, digamos, clasificar de la siguiente manera.
Hay unas teorías del consenso, ¿sí? Que son las que estoy señalando aquí, subrayando, ¿sí? Y hay unas teorías del conflicto, ¿sí? Las teorías del consenso buscan responder a la pregunta de cómo mantener unida a la sociedad, ¿sí? Aquí el interrogante es, ¿qué es eso que posibilita que la sociedad se mantenga en una armonía? Es decir, aquí no se busca, en estas teorías del consenso, no se busca transformar el orden social porque no es un interés. El interés aquí en estas teorías es hacer que el sistema social funcione bien. Es medianamente claro lo que estoy explicando. Sí, listo. Entonces, una primera perspectiva, que es la perspectiva del consenso, tiene el interés de que el sistema social funcione de la mejor manera posible. Pero hay otras teorías, que son las teorías del conflicto, que son estas que están aquí, que buscan responder a la pregunta de cómo transformar la sociedad. ¿Y por qué se plantea esa pregunta de cómo transformar la sociedad? Porque desde estas perspectivas no se está de acuerdo con el orden social. O sea, se considera que es necesario transformar el modelo de organización social en el que estamos, ¿sí? Entonces, por ejemplos de teorías del conflicto, por ejemplo, el marxismo es un ejemplo de una teoría del conflicto, porque sabemos que el marxismo es una perspectiva anticapitalista, ¿cierto? Y es una perspectiva que busca transformar ese capitalismo porque considera que pues, las relaciones sociales en el marco de ese sistema social son inequitativas. Listo. El funcionalismo, que es lo que vamos a trabajar hoy, es una teoría del consenso, o sea, no le interesa transformar la sociedad. Y vamos a ver esta perspectiva precisamente porque el trabajo social arrancó bajo la influencia de una perspectiva funcionalista. Si ustedes miran en los inicios del trabajo social, la pregunta no era cómo transformar la sociedad, sino cómo hacer que unos sujetos sociales, ¿sí? Que hacen parte de ese sistema social, se adapten de la mejor manera posible a ese sistema social. O sea, ahí la pregunta al inicio en el trabajo social no era cómo transformar la sociedad. Entonces, por eso es que vamos a arrancar con esta perspectiva y digamos, en la primera exposición que van a presentar el grupo uno van a mostrar un ejemplo de cómo hacer un análisis, por ejemplo, de la dinámica familiar desde la perspectiva funcionalista, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver como la teoría del funcionalismo, y ya las compañeras de la primera presentación nos van a mostrar cómo esa perspectiva influenció al trabajo social para el análisis de la dinámica familiar. Bueno, entonces como lo venía diciendo, pues esa es una principal diferencia entre ambas perspectivas. Una, cómo mantener unida la sociedad y la otra, cómo transformar. En las teorías del consenso, se considera que para poder mantener un buen funcionamiento de la sociedad son necesarias unas normas y unos valores sociales comunes. Ah, bueno, Catherine pregunta que cuándo se expone y que cómo vamos a hacer ahí. Em, yo estoy, yo estoy organizando eso, pero la idea es que ustedes puedan grabar unos videos de las exposiciones, ¿sí? Y que, y que esos videos
que esos videos los podamos subir al espacio para que todos los podamos ver y todos vemos el video de los grupos y cuadramos, digamos, como un foro para discutir lo que los compañeros explicaron. Es claro, Catherine, puedes prender el micrófono. Catherine, Señor, que tú preguntas que cómo vamos a hacer para hacer las exposiciones, entonces te estoy respondiendo que la idea es que ustedes graben un video, las exposiciones van a durar 30, 40 minutos, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes como grupo graben un video y lo suban a un espacio, por ejemplo, en Gmail, pongan el link del video para que todos lo podamos ver y después de verlo arrancamos la clase con el video listo. Pero ese tema logístico yo les voy a enviar un correo explicándoles cómo vamos a hacer eso. ¿Está claro? sí, señor. Listo. Entonces continúo con la explicación. Vale. Hay en las teorías del consenso es importante, lo que hace que la sociedad funcione bien son las normas y unos valores sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿dónde aprendemos que es importante, no sé, por ejemplo, ¿dónde aprendemos que el matrimonio es entre el hombre y la mujer? Pues en la familia, ¿cierto? O sea, la institución familiar ahí, Catherine, que tienes otra pregunta, hazla. Ay, qué pena ser tan cansona. Es Sí. que, pues, como pasó lo de la cuarentena y eso, yo, o sea, literalmente no alcancé a sacar las copias. ¿Eso está en PDF Ah, bueno, o sí, algo así? eso no te debería haber pasado porque hace rato yo dejé las copias en allá, ¿no? Pero bueno, previendo eso, yo ya saqué los PDFs de los textos y se los voy a enviar en un correo. Ah, vale, profe, listo. Y que no interrumpas más, dice Tatiana. Ya, puedes seguir con la clase. Entonces, para que esa sociedad funcione bien, necesitamos mantener unas normas y unos valores. Y esas normas y esos valores están muy ligados a una a un deber ser, digamos, a una forma de entender las normas y valores. Entonces, por ejemplo, la institución familiar, ahí para el aprendizaje de las normas y los valores, es muy importante, ¿sí? Porque, como el ejemplo que les ponía, donde aprendemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer en la institución familiar. Y son esas normas y esos valores los que van a hacer que, pues que se mantenga la sociedad y que la sociedad funcione de buena manera. Eso en las perspectivas del consenso, que son las que estoy explicando aquí. Pero en las perspectivas del conflicto, eh, no se o sea, no están de acuerdo con mantener esas normas y esos valores y se subraya que el dominio de unos grupos sociales sobre otros, que es lo que les estoy subrayando ahí, ¿sí? O sea, hay unos actores sociales que han impuesto una forma de vivir, ¿sí? Y ese dominio, digamos, y ese dominio está mal. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la manera de pues que esas relaciones de poder en donde unos dominan a otros no se siga reproduciendo, ¿listo? En las teorías del consenso, cada perspectiva tiene una forma de entender el orden social, ¿sí? En las perspectivas del consenso se considera que el orden social se basa en un acuerdo tácito. ¿Cómo así en un acuerdo tácito? En algo que está implícito, o sea, todos como sociedad nos hemos puesto de acuerdo en